Arrancamos. Vamos, la idea es que no se lleven 20 ideas, sino por ahí un poco menos de ideas, pero claras de lo que es neutropenia febril. Están empezando con hemato. ¿Empezaron ayer o están empezando hoy? Hoy. Bárbaro. Bueno, bienvenidos a hematología. Teníamos los principios de gastroenterología y ahora tenemos los principios de hematología. El que me enseñó Control Alt flechita, le agradezco enormemente. Bueno, les decía que es que nos llevamos por ahí no 20 ideas, sino pocas pero buenas. Empiezan con hematología, por ahí la clase era más integradora del final, pero no importa. Vamos a ver, vamos a empezar con neutropenia febril, porque además es un poco como es la medicina interna, ¿no? Uno no sabe qué va a tocar. Vamos a ver una serie de urgencias en cuanto a la neutropenia febril. En general, cuando hablamos de neutropenia febril, pensamos en pacientes bajo tratamientos quimioterápicos, donde hay un marcado y bastante rápido descenso de los neutrófilos. Algunas enfermedades tipo mielodisplasias severas o algunas otras enfermedades hematológicas pueden tener neutropenia, pero en general cuando hablamos de este tema son los pacientes bajo tratamiento oncológico. Eh, Algunos casos, como siempre, para tratar de ir haciéndonos un poco a la idea de qué deberíamos resolver después de escuchar la clase y después los repasamos al final. A ver, y además vamos hablando aquí ya la gente. Una paciente de 55 años reside acá en Buenos Aires, está bajo, y además son cosas que les van a pasar todo el tiempo, nunca nada es ideal, siempre las cosas pasan de noche, fines de semana, por teléfono, cuando uno no puede estar, así que es así. Una paciente de 55 años residente en Buenos Aires está bajo tratamiento con quimioterapia por un cáncer de pulmón. En el día 7 de su último ciclo lo llama porque presentó un registro de 38,9 grados y se siente sin fuerzas. Debe viajar al casamiento de su hermano, que es en Rosario, 3 horas de auto, o sea, sale en una hora, y quiere saber qué puede tomar para bajar la fiebre. Cuando llega a Rosario, se va al sanatorio, al hospital, y consulta para que la atiendan. ¿Qué les parece y qué hacen? Como es la vida misma, también puede ser que esté bien todo, ¿eh? No siempre las cosas están mal, aunque estemos en una clase. Habría que comunicarse con los médicos tratantes de Rosario. Que cuando la reciban en Rosario, los médicos se contacten con su equipo de seguimiento. Siempre está muy bien contactarse con los médicos de cabecero, con los médicos de seguimiento de algún paciente que uno ve y que tiene mucho seguimiento en otro lado. ¿Estoy de acuerdo? Parcialmente. Que para mí no debería viajar. No está por salir. Perdón, perdón el desconocimiento, pero ¿qué sería el día 7 de su último ciclo? ¿Tipo, está bajo tratamiento quimioterápico o ya lo terminó? Hace 7 días se hizo el último ciclo de quimioterapia. Bueno, de vuelta, estamos en el protocolo Groucho Marx. Tenemos estos principios, pero los cambiamos y pasamos a los otros, porque no, está bien. El punto es ¿no? Si puede viajar o no puede viajar, y a veces nos pasa todo el tiempo tener que decidir si uno puede algo o no, y a veces es como que uno dice, bueno, soy más restrictivo, es más seguro, o bueno, me quedo más tranquilo. Perdón. En este caso, por ahí no habría que evaluar si el estado, digamos, clínico del paciente, por ejemplo, hemodinámico, y ver si puede hacer un tratamiento ambulatorio, y en todo caso se lo va siguiendo, o se le brinda signo de alarma, y además, bueno, en este caso también sería bueno buscar algún foco de infección, o sea, habría que hacer un examen. Yo soy Marta, que soy la que va a viajar. Doctor, no lo entiendo. ¿Qué hago? Porque estamos hablando por teléfono. ¿Qué hago? O sea, Y estaría bueno que se acerque a algún hospital y ahí se lo atiende. Roberto,
mi hermano no sabe lo que es, tiene 43 años, fue un viejo lobo de mar toda su vida y justo ahora enganchó y se casa. Usted dice que yo no puedo viajar. Es complicado, pero yo o sea, le aconsejaría que se acerque a un hospital y ahí se le dice si puede viajar o no, porque Llego a Rosario y voy. es complicado. No quiero Bien, bien, están un poco exagerados. Estos casos no son de la vida real como eran los otros, pero sí para que se lleven algunos conceptos. Algunos de las casas, así no se duermen, tienen la ventaja de estar con café. Espero que no estén en pijama. Les pregunto si si está neutropénica o no este paciente. No lo podés saber. ¿Cómo? No lo podés saber con tan pocos datos. Tampoco le vas a decir que no viaje porque tiene fiebre, nada más. Si no la revisaste, no le hiciste un laboratorio. Bien, por eso, pero entonces estoy de acuerdo que no podemos saberlo y vamos a ver qué hacemos. Pero por lo pronto no sabemos si es un cuadro de neutropenia febril o no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a verlo. La verdad que con todos los bemoles, no sabemos si tiene neutropenia febril o no. Puede tenerlo, no lo sabemos. Es un poco extremo, un poquito extremo porque muchas veces nos pasan estas cosas. Claramente yo diría que lamentablemente costó mucho que se case, tiene 43 años, entiendo, pero mi consejo es que te vayas de acá a un sanatorio y que aclaremos estas cosas, ¿sí? Tenés, no sé, 3.000 neutrófilos, ¿estás bien? Bueno, ahí lo replanteamos, ¿sí? Después los vamos a ir contestando, ¿sí? Bien, llegan a trabajar, 9 de la mañana, a la guardia, hay un paciente de 49 años que está bajo tratamiento quimioterápico a través de un catéter venoso permanente por un linfoma no Hodgkin. En el día 8, luego de, no Hodgkin, en el día 8, luego de su tratamiento, de su último ciclo de quimioterapia, desarrolla fiebre de 39 grados con escalofríos porque concurrió a la guardia. Tanto era así, que tanto le molestó y tanto fiebre tuvo que fue a la 1 de la mañana. Los asistieron, le hicieron un laboratorio, tenían leucopenia con 40% de 200, con 80, estoy diciendo bien, sí, 80 neutrófilos, por lo cual le dijeron que tomen cultivos y va a iniciar tratamiento antibiótico. ¿Qué les parece? Acá sí podemos ya afirmar que tiene neutropenia febril, como están diciendo acá. Entonces, bueno, tenemos el diagnóstico de neutropenia febril y le indicaron los antibióticos. ¿Alguien quiere hacer alguna otra observación? Que no es solo una neutropenia, es una leucopenia. Todas las líneas están disminuidas. Bien, es verdad, digamos, no solo tiene neutropenia, pero les hago otro caso, a ver si el concepto que lo vamos a ir charlando a lo largo de toda la clase. Usted llega a la guardia a las 9 de la mañana, le comentan un paciente de 49 años que está con cefalea intensa y le hicieron una punción lumbar y tiene un líquido compatible con una meningitis bacteriana. Por este dolor fue a la 1 de la mañana, le dijeron que tenía una meningitis bacteriana y le van a iniciar antibióticos. ¿Qué les parece? Sí, meningitis confirmada. Llegó a la 1 de la mañana, meningitis confirmada. Sí. Parecería que si yo llegué a las 9 de la mañana y es la 1 y el paciente con una meningitis llegó a la 1 de la mañana, parece que están un poco, también los muchachos, porque tienen el concepto de que la meningitis se trata con antibióticos, pero están un poco lentos. Esto es algo parecido, eso es lo que les quiero mostrar, ¿sí? O sea, llegó a la 1 de la mañana, tenemos diagnóstico de neutropenia febril, son las 9 de la mañana y el pescado sin vender, ¿sí? Bien, este es un poco, después vamos a ir viéndolo a lo largo de la clase. Está muy bien lo que hicieron y además es traerle cosas de la vida real, lo que hablamos en la última clase. Está bien lo que hicieron, pero el tiempo no está bien, ¿sí? Habría que acelerar eso. ¿Se da antibiótico antes de la toma de muestra en ese caso?
No, si se puede, no. Si uno tiene las posibilidades, siempre es mejor tomar cultivos, pero tampoco tomarte 6 horas para los cultivos. Los cultivos se toman en 10 minutos, ¿sí? La idea, pero no tiene que pasar tanto tiempo, ¿sí? Después vamos a ir, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Bien, un paciente de 56 años está en el día 9 de su internación por neutropenia febril, luego de recibir quimioterapia por cáncer de pulmón. Está tratado con piperacina tazobactam endovenoso desde el ingreso y persiste con un recuento de 70 neutrófilos por milímetro cúbico. Luego de una mejoría inicial de la curva térmica, hace 48 horas que está con fiebre persistente. ¿Se les ocurre algo? ¿Alguna opción? Cualquier paciente internado que hace fiebre bajo una internación bajo antibióticos, uno reevalúa focos, lo recultiva, eso, o en cualquier paciente. ¿Alguien sabe este grupo de pacientes si tienen algún riesgo de infección en particular? Hongos. Bien, es un grupo que puede tener tiene mayor riesgo de infecciones por hongos, con lo cual vamos a tener que estar más atentos y por ahí tomar conductas que en pacientes no neutropénicos tal vez no hacemos tan rápidamente. Otra mujer de 48 años en el día 7 post-quimioterapia por linfoma de Hodgkin concurre a la guardia por astenia y debilidad generalizada. Tiene 75-40 de TA, 36,5 de temperatura y 110 por minuto de frecuencia cardíaca y mala perfusión distal. No se ocultan redes a nivel respiratorio, el examen abdominal es normal. Tiene 300 glóbulos blancos con 50% neutrófilos, 150 neutrófilos, y tiene una radiografía por lesión para ver si tenía una infección que no tiene signos infecciosos. ¿Qué haríamos? ¿Está infectada? ¿No está infectada? ¿Qué les parece? No te escuché, perdón. Puede estar infectada y no tener fiebre. Bueno, podría estar infectada y no tener fiebre. Y puede estar infectada, si fuese un foco respiratorio y la placa ser normal. Sí. Pero, el que dijo sí en la casa, ¿por qué? ¿O qué te parece? ¿Quieres hacer alguna otra consideración? No, pero no siempre te va a dar una consolidación, me imagino. Tampoco creo que se forme tan rápido. Bien, O puede tener otro foco, un foco renal o un foco en otra parte que no sea el tórax. bien. Y también me llama la atención la presión arterial, que es muy baja. Entonces tampoco la mandaría a la casa por eso. O sea, lo que puede pasar también es que como tiene tan bajos los glóbulos blancos, no puede desarrollarse la reacción inflamatoria y que es que a veces lo que pasa es que cuando se reconstituye aparecen las manifestaciones. Perfecto, están diciendo todas cosas que son ciertas e importantes. Claramente no podemos decir que no esté infectada, así como puede tener otros focos, tampoco podemos descartar el foco respiratorio. Y como decías recién vos, a veces la neutropenia también, la reacción inflamatoria es menor, entonces los signos para diagnosticar las infecciones también pueden ser más sutiles. A veces puede ser solamente la fiebre y otras veces pueden ser equivalentes febriles. Y claramente esta paciente tenemos que evaluarla bien y no la vamos porque por ahí le pasamos 1 litro de cristaloides, mejora la perfusión y la tensión arterial, pero no podemos mandarla a la casa sin saber qué le está pasando, ¿sí? Porque claramente, aunque no tenga fiebre, también puede ser el concepto de neutropenia febril, que es neutropenia e infección en realidad, ¿sí? Aunque no tenga fiebre. Bien, para ir entrando en las definiciones, como saben, la clase queda, así que no se preocupen porque todo lo que esté escrito acá lo van a tener. Decimos que hay neutropenia cuando hay menos de 1000 glóbulos blancos o cuando sabemos que va a quedar a menos de 500 en las próximas 24 o 48 horas. Fundamentalmente, las neutropenias más complicadas se dan cuando son menos de 500 neutrófilos y lo que es el concepto de neutropenia profunda y prolongada es cuando tenemos menos de 100 neutrófilos por más de 7 días, que es el grupo de mayor riesgo, ¿sí?
Bueno, yo puse perdón, para los que están en las casas, preguntaron cómo uno predice que va a caer más de 500. Yo puse esta definición porque es la que está en las guías, en los, sí, en las definiciones de las guías. Más que nada hay predictores de gravedad que tienen que ver con la edad, las comorbilidades, el tipo, las drogas de quimioterapia que recibe y las dosis en las que reciben. Después lo vamos a ver en general las neoplasias oncohematológicas, donde llevan quimioterapias más vigorosas y con drogas más mielotóxicas, suelen ser las que dan mayor neutropenia y más prolongadas. La edad, las comorbilidades, hay una serie de parámetros que pueden predecir que la neutropenia va a ser más importante y más marcada, ¿sí? Esto es un poco, lo vamos a ver varias veces, pero un esquema, si uno se lleva este gráfico en la cabeza, es como que tiene bastante clara la neutropenia. Yo tengo el ciclo de tratamiento que voy a recibir. Esto lo vamos a ir viendo, pero yo recibo el tratamiento acá. Los primeros días al otro día no voy a estar neutropénico. Después lentamente hacia el día 7, al día 5, 7, 10, voy a estar, van a caer el recuento de glóbulos blancos, voy a estar en el nadir neutropénico, y acá en todo este periodo va a ser donde estoy más predisponente, puedo desarrollar la fiebre, pero voy a estar más, digamos, voy a tener mayor riesgo de tener las infecciones. Además de las infecciones, vamos a ver que los gérmenes más comunes son los gérmenes endógenos para estas infecciones, los gérmenes de Haplópodes flora, y fíjense, como decía la compañera de ustedes, que los infiltrados pulmonares los ponen al final, cuando voy recuperando el recuento de glóbulos blancos, ¿sí? Lo que hablaban es como la reconstitución inmune. La mucositis, perdón, todas las células de alto recambio, así como son las células hematológicas, como las células del tubo digestivo, pueden verse afectadas por los tratamientos. Entonces, además de leucopenia, voy a tener daño en las mucosas con mucositis que a veces son severísimas, ¿sí? Además de una fuente de infección, por aumentar la translocación, aumenta mucho, da mucho dolor y mucha comorbilidad, diarrea, pueden dar deshidratación por la diarrea, es otro de los fenómenos que se da. Sí, una pregunta, Nacer. Sí, ¿se dan antibióticos preventivos cuando sabes que está por llegar al nadir neutropénico? Bien, no sé si escucharon todos, si se dan antibióticos preventivos sabiendo que va a llegar al nadir neutropénico. Eso lo vamos a ver, es profilaxis de neutropenia febril, es toda una pregunta y es todo un tema. Depende un poco el centro, habitualmente no, porque a su vez a veces se hacía, y se hace en no muchos lugares ahora, pero se hace profilaxis con quinolonas, con ciprofloxacina. El tema es que también te aumenta mucho la resistencia, entonces habitualmente, y depende del centro, pero no es algo usual que se haga, ¿sí? Después vamos a ver que también se puede hacer profilaxis para infecciones virales y para infecciones fúngicas. Bueno, de vuelta, en las quimioterapias que van a llevar una gran mielotoxicidad, o en las inducciones de leucemias o en los trasplantes, sí se pueden dar habitualmente se dan de rutina, pero antivirales y antimicóticos, no antibacterianos, el usual. Algún centro puede tener su protocolo, ¿sí? Bueno, mientras más largo y más profundo sea la neutropenia, mayor riesgo de infecciones severas, ¿sí? Y obviamente todo lo que sea lesiones de piel, catéteres endovenosos, sondas vesicales, aumentan el riesgo de infecciones. Bueno, esto es un poco el concepto que creo que se llevan. Si se llevan este slide ya estamos. Es una urgencia infectológica, ¿sí? Al principio no lo entendíamos mucho, cuando pusimos la meningitis lo entendimos bastante rápido, digamos, que esto de no perder tiempo, ¿no? Hay cosas que, no sé, en alguien sano que tiene una infección urinaria, obviamente lo ideal es no perder tiempo, pero digamos, uno tiene cierto margen. Trayendo de vuelta la vida real, no sé si alguno fue a alguna guardia por algún motivo, pero si va un día a las 5 de la tarde, ¿cuánto tiempo puede ser? No sé, porque está con tos, ¿cuánto tiempo puede llevar a que lo atiendan, que le hagan los estudios y que se vuelva a su casa? Más o menos, calcúlenle.
2 horas, decime dónde, un optimista del gol total. 4 o 5 horas, por ahí tuviste suerte y fueron media hora, pero no nos llamaría la atención que una persona vaya a las 4 de la tarde y salga a las 9 de la noche a su casa, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien quiere decir algo en las casas? Bueno, yo les quiero traer vida real para que se vayan sensibilizando desde ahora y que no pierdan la sensibilidad nunca. El paciente que se interna muchas veces llega porque tiene fiebre o porque le duele el pecho o por lo que sea. En los buenos triage pueden atenderlo muy rápido, pero otras veces en todos los lugares o no fue bueno el triage o no se expresaron bien, y puede ser una persona que entró por un cuadro, una infección relativamente importante a las 5 de la tarde, esperó 1 hora y media, lo atendieron a las 7, hicieron los laboratorios, a las 8 se dio cuenta que sí, que era una infección o una neumonía grave, entonces se interna, se pide la cama, viene el camillero, que no, que pase de guardia a enfermero, pase de otro lugar, se los aseguro 11 de la noche, o le indican los antibióticos, el médico de guardia que lo pudo dar a las 10 y media, entonces se le dan a cada 12 horas, y como es 8 y 24, digamos, pero que lo recibo, y bueno, entonces a las 12 de la noche. Y tal vez lo recibe a las 12 de la noche el paciente que había llegado a las 5 de la tarde, ¿sí? Eso es frecuente y tenemos que tratar de evitar eso. A veces podemos esperar, otras veces cuando no podemos esperar tenemos que articular para que no pase eso. Bien, lo que decíamos, tenemos que indicarlo y tenemos que tratar de que pase rápido eso. El ideal sería que un paciente neutropénico febril sea cultivado e inicie los antibióticos antes de la hora, ¿sí? ¿Qué porcentaje les parece que pasa esto? Que un paciente neutropénico febril recibe los antibióticos, cultiva los antibióticos antes de la hora. Números. 20%. 10. Vamos a ver, acá nosotros no tenemos números. Esperen que yo me paso algunas. Lo que vemos en un estudio inglés fue que el 26% de los pacientes recibió dentro de la primera hora, ¿sí? Estos son ingleses que miden nosotros, o sea, calculo que debemos tener por lo menos 26.1%, o sea, debemos estar un poquito, perdón, 25.9, debemos estar un poquito peor, pero acá en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos lados suelen haber demoras. Hay vicios de los sistemas que a veces los podemos tolerar y otras veces tenemos que tratar de combatirlos, ¿sí? Lo entendemos para una meningitis, lo entendemos para alguien que está con un shock, también esta es una urgencia. Aprovecho las clases como para que vayamos charlando de cosas que tal vez no tienen estrictamente que ver con la clase, sí y no, pero este es un gráfico famoso de un trabajo de Kumar, que es de terapia intensiva, que estos no son pacientes con neutropenia febril, se los aclaro por eso, ¿sí? Lo que es esto es demora en el inicio de antibióticos y mortalidad en pacientes con shock séptico. Fíjense, lo negro es la fracción de sobrevida, vuelvo a insistir, esto es shock séptico, no es neutropenia febril. Creo que acá había, no me acuerdo si 7 o 17% de neutropénicos febriles. Pero fíjense cómo a medida que va pasando la hora, más o menos va aumentando 8% la mortalidad, que es esto verde, ¿sí? Y este trabajo, que es del 96, después fue criticado, otros centros, o sea, pero sí mostraba muchos centros de Estados Unidos y muchos pacientes, y esto es Estados Unidos, la mediana de inicio de los antibióticos efectivos, o sea, en el shock séptico, era de 6 horas y media, si no me equivoco, ¿sí? Shock séptico, alguien que está infectado y con presión baja, ¿sí? Una cosa gravísima, ¿sí? Es lo que yo les decía. Llegó la guardia, tomaron cultivos, diagnosticaron, pasó terapia, que llegó el camillero, que lo recibe el médico de terapia, que indica y que el antibiótico efectivo está en la vena 6 horas de mediana. Seguramente estamos mejor, pero lo que quiero decir es que cuando hay infecciones, depende del tipo y gravedad de la infección, tenemos que ser rápidos y tenemos que asegurarnos de que eso pase, ¿sí? Lo que uno a veces indica no es lo que pasa en la realidad si uno no está atrás de que se efectivice eso, ¿sí? Bueno, en general lo que decíamos es que las infecciones provienen de la propia flora del paciente, estamos todos colonizados, la piel, todo el tubo digestivo,
y suelen ser los propios gérmenes endógenos los que causan las infecciones. Más o menos el 80% de las veces las neutropenias febriles, los focos son de la propia persona, ¿sí? Muchas veces la piel, el aparato respiratorio y la orina son sitios frecuentes. Lo que dijimos hace un ratito, sabemos que podemos tener inmunidad disminuida, digamos, la respuesta inmune puede ser baja, entonces va a ser, a veces no va a ser tan claro el foco infeccioso y la consolidación que hagamos. La placa de tórax, como siempre, si es positiva nos puede ayudar, si es negativa no nos dice nada, ¿sí? Nosotros no deberíamos descartar un foco respiratorio por la placa. Esto, de vuelta, no es neutropenia febril, pero les quería mostrar, se las tendría que haber animado, así para que entre esta primero. Esta es la misma persona, una paciente que tuvimos acá, no neutropénica, pero les quería mostrar cómo a veces la tomografía tiene mucha mayor sensibilidad que la radiografía. Esta placa, la ven, parece bastante normal, y miren la bruta neumonía que tenía, que vemos acá, toda retrocardíaca, todo eso es una consolidación que por placa la verdad que no parecía tan evidente. Esto se intensifica cuando yo tengo una baja reacción inflamatoria, como dijimos, con lo cual, si nosotros queremos buscar un foco respiratorio en neutropénicos febriles, posiblemente nos debamos apoyar más en la tomografía que en la placa. La tengo, esta no se veía tanto. Después, si quieren, tenemos algunos ejemplos de placa y con poca, digamos, de poca placa. Esta creo que no sé, no me acuerdo si esta tenía perfil o no. En otro perfil de algo muy parecido se veía, pero muy poquito. Muy poquito. Está bien la pregunta, siempre es mejor hacer el par, pero acá tampoco era tan evidente. Cuando uno dice, que la clínica es muy importante, a veces el relato de alguien que te dice, mira, está con 38 grados hace 3 días, nunca está así, o sea, no, bueno, uno por ahí hace una placa, la ve normal, pero si quieres descartar realmente la neumonía, tiene que hacer una tomografía. Lo mismo para el abdomen. ¿Alguien sabe lo que es la tiflitis neutropénica o la colitis neutropénica? Es un concepto a veces de la neutropenia febril, que es una inflamación, infección del colon, sobre todo se da en el colon derecho, con neumatosis intestinal, digamos, con infección del colon, neumatosis, que a veces puede ser muy grave, donde también la tomografía, esta no es nuestra, esta está tomada de la literatura, pueden tener compromiso del colon y la tomografía es un buen método para diagnosticarla. Siempre que hay un neutropénico febril con dolor abdominal, hay que descartar cualquier foco abdominal con cualquier paciente y también sumamos los diagnósticos diferenciales de la colitis neutropénica. Bueno, muchas veces, la mayoría de las veces nosotros vamos a tratar a los pacientes neutropénicos febriles sin aislamiento y sin un foco infeccioso identificado, por lo menos al momento inicial. Después, tal vez a lo largo de los días va desarrollando un infiltrado cuando recompone los glóbulos blancos. A veces, si fue un foco de piel, va a pasar y no lo vamos a haber detectado, pero igualmente los pacientes con el tratamiento que reciben suelen mejorar, ¿sí? Como les digo, la enorme mayoría de las veces no encontramos el foco, pero igualmente lo tratamos y fuimos efectivos. Por eso los antibióticos son de amplio espectro, que vamos a ver ahora, y van a tratar de cubrir todos los sitios posibles de infección. Bueno, lo que hablábamos, no todas las neoplasias tienen la misma incidencia, ¿sí? Los tumores sólidos tienen más o menos un 5, un 10%, y las neoplasias oncohematológicas graves, donde hay inducciones muy agresivas, pueden tener una altísima tasa de neutropenia febril. Bueno, antibióticos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer tratamiento con un solo antibiótico de inicio o tratamiento combinado, depende de la epidemiología que tengamos, el riesgo del paciente y el grupo de médicos tratantes y la epidemiología del lugar. Las dos son aceptadas y las dos son una indicación tipo A. Y además
En general vamos a cubrir gram positivos y gram negativos. Los gérmenes antes eran más gram negativos, después fueron más gram positivos. Ahora, la verdad que puede ser infección por gram positivos, gram negativos, también cubrimos anaerobios. Y en algunos casos donde sospechemos que puede ser un estafilometr, también vamos a tener que cubrir estafilococo meticilina resistente con vancomicina, ¿sí? Y otro tema es los factores estimulantes de colonias. Cuando yo tengo toxicidad medular por la quimioterapia, puedo, además de tratarlo con antibióticos, agregar factores estimulantes de colonias para tratar de que sea menos duradera esa neutropenia y poder recuperarlo de la neutropenia lo más rápido posible. Habitualmente, donde más se utilizan los factores estimulantes de colonias, de vuelta, son las neutropenias más prolongadas y profundas. A veces en algunos esquemas ya se dan desde antes de que el paciente esté neutropénico. Esto cuando son quimioterapias muy agresivas, como hablamos de neoplasias oncohematológicas, no se demostró exactamente que disminuye la mortalidad, pero se suelen asociar cuando son neutropenias profundas o con quimioterapias muy agresivas. Al estar dando un factor estimulante, digamos, un mitógeno, algo que estimula el ciclo celular, ¿no podríamos también estar estimulando las células tumorales? Esa es toda una discusión, por eso en algunas leucemias agudas, yo no me acuerdo qué dije, porque a veces hablo muy rápido, pero en las leucemias agudas está en discusión. Es un grupo que tal vez no se da, y siempre lo hablamos con los hematólogos, ¿sí? Pero en otros tipos en un linfoma, por ejemplo, sí se pueden utilizar, en todos los tumores sólidos sí se pueden utilizar, si hicieron neutropenias. Pero lo que vos decís, en ese grupo de pacientes con leucemias agudas sí está en discusión y a veces no se utilizan, por ese punto que vos planteás. Sí. Otra pregunta. Sí. El riesgo. El riesgo de que sea profunda y prolongada es por el quimioterápico, por el tipo de cáncer o por el tiempo de tratamiento. ¿Cómo lo Por todos esos factores que estás diciendo, ¿sí? Además, como decíamos, la edad, lo avanzado de la enfermedad, las comorbilidades del paciente, ¿sí? Son todos factores. Después hay una tabla que no se las agregué ahora, pero que ayudan a tratar de evaluar ese riesgo, ¿sí? Y todo tiene que ver. El tipo de enfermedad, la gravedad de esa enfermedad, las comorbilidades del paciente, la edad del paciente, enfermedades previas, enfermedades si alguien ya tiene una mielodisplasia y hace un cuadro tóxico de toxicidad va a ser mayor, y también obviamente los quimioterápicos y las dosis. A veces en algunos esquemas, si uno puede, al otro esquema le ajusta un poco la dosis, o a veces le gustaría no ajustarla, pero es una neutropenia tan marcada que tenés que disminuir un poco la dosis, ¿sí? Bien. Para que tengan más o menos qué antibióticos le podemos dar como monoterapia: cefepime, imipenem, meropenem, piperacinato, azobactam, que se pueden dar, como les decía, solos o combinados, ¿sí? Con un aminoglucósido, con ciprofloxacina, y obviamente después uno puede evaluar, pero siempre son antibióticos de amplio espectro. ¿En qué pacientes además le agregarían vancomicina? ¿Qué grupo de pacientes o cuándo pensarían agregar vancomicina? Un paciente que tenga antecedentes están diciendo, Con antecedentes de infecciones por partes blandas o piel, como forúnculos, o que le hayan puesto también un catéter que pueda ser una vía de entrada. perfecto. Dos grupos que pueden ser, donde yo puedo sospechar las infecciones por gérmenes mesenterios resistentes. Los catéteres son un factor importante. Neumonías bilaterales. Que haya pasado por una neutropenia febril y haya recibido antibióticos. Otro caso que sea un shock séptico, que no nos podemos equivocar, o sea, todas esas son posibles situaciones donde tengamos que agregar vancomicina al tratamiento que pusimos, ¿sí? Un poco son las cosas que están diciendo.
para agregarle además a la monoterapia que dijimos, vancomicina cubriendo específicamente gram positivos meticilinos resistentes. Bueno, y otra cosa, lo que hablábamos un poco la última vez, siempre que nosotros pensemos que se asocia un cuerpo extraño a la infección, tenemos que tratar de sacar el cuerpo extraño, ¿sí? A veces no son situaciones sencillas porque tienen muy pocos accesos, porque digamos, es difícil, no se le encuentran accesos, pero bueno, siempre que hay una infección y creemos que está infectado un dispositivo, hay que evaluar remover el foco, ¿sí? Bien, lo mismo, lo que hablábamos hace un ratito, los pacientes con neutropenias sostenidas y con antibióticos y prolongadas tienen mayor riesgo de infecciones fúngicas, ¿sí? Entonces, en este grupo de pacientes, después del quinto o sexto día, si siguen febriles, esto es algo orientativo. A veces puede ser al tercer día, a veces puede ser al séptimo o al décimo, pero podemos agregar cobertura para hongos, ¿sí? Distintos antifúngicos, capsofungina o anfotericina liposomal suelen ser las primeras opciones, y si no, la anfotericina desoxicolato si no hay otra, ¿sí? Las infecciones por hongos suelen ser infecciones graves en este grupo de pacientes, entonces, si las diagnosticamos o si las sospechamos, siempre es mejor tener aislado el germen, pero igualmente va a haber que tratarlas. Sí, volvés a tomar muestras, sí. Eso en neutropenia y en cualquier paciente internado que haces fiebre después de ciertos días de internación, hay que tomar cultivos y evaluarlo clínicamente, ¿no? ¿Cómo? Espera que van a hacer una pregunta. Si las muestras las tomo de todo, como hago como un paneo general de todo lo que pueda sacarle muestras, ¿le saco? De los focos, los focos que creas más probables, ¿sí? O sea, por ejemplo, de vuelta, no sé, tenemos un paciente que está internado y que recibió una ampolla intramuscular, hizo fiebre, está con antibióticos. Al cuarto día empieza con fiebre de vuelta, neutropénico o no neutropénico, no importa. Entonces hizo fiebre, tenía una colección glútea, hace fiebre, entonces le tomamos, como hizo fiebre, 2 hemocultivos, un urocultivo, un cultivo de esputo, le cambiamos el catéter periférico, o sea, que se puede mandar a cultivar el catéter. ¿Qué más le cultivarían a ese paciente? ¿O qué más harían con ese paciente? No tiene no tiene rales, no tiene dolor abdominal. ¿De dónde? Sí, lo que pasa es que es un obeso, que cuesta moverlo. Tratamos de moverlo. Se van a acordar de mí dentro de unos años, se van a acordar de mí. Está perfecto lo que decís vos. Hay que verle el foco. Contestando tu pregunta, si hay un absceso glúteo, hay que ver cómo va el glúteo. Es obeso, cuesta moverlo. Muchachos, nos arremangamos. ¿Por qué voy por esto? Porque es muy posible que este paciente tenga un esputo y no se lo dé vuelta para verle el glúteo. Y por ahí está haciendo una extensión local, y entonces en este caso en particular, además hay que ir a ver el foco, ¿sí? Este paciente, uno que se internó la semana pasada, tenía una infección en periné, y la verdad que somos 3 o 4, pero hay que verlo el periné. O sea, y no es fácil, y lleva tiempo, y estás cansado, y la fácil es, insisto, esto pasa desde Bangladesh, pasando por Londres, a donde quieran. Hay que siempre tener en cuenta los focos. Además de los cultivos habituales que se hacen, tratar de ver si hay una infección en algún sitio, identificarlo. ¿Saben el chiste de dónde se le guarda plata, no? A los distintos especialistas, a los terapistas, ¿dónde se les guarda? Espalda. En la espalda, exactamente. ¿A los clínicos? Una cosa. Puede dejarlo al aire libre, porque igual no lo van a ver nunca. O sea, ¿y cuál más se acuerda? Era anestesista. No te gastes, pues lo va a encontrar claramente. Sí. Y había otro más que no me acuerdo. Bien. Bueno.
Antes la neutropenia febril terminaba acá la clase y en los últimos años, ya hace varios años, se introdujo algunos scores para tratar de identificar a los pacientes que no son tan graves, que no son de alto riesgo y que si se dan algunas circunstancias, podemos manejarlos en forma ambulatoria, los pacientes de bajo riesgo. Como siempre decimos, y no está de más aclararlo, el bajo o alto riesgo no implica otras situaciones sociodemográficas que tal vez nos hacen un paciente que es de bajo riesgo, si no tiene acceso rápido al centro de salud o no va a poder adquirir la medicación o 1000 factores o no entiende las indicaciones, bueno, tal vez por ese motivo lo tengamos que internar. Pero cuando se dan las ciertas condiciones de pacientes de bajo riesgo, tenemos distintos scores. Este es como el más extendido, el MASC, que habla de un paciente, digamos, va sumando puntos. Si llega a un punto de corte de 21, o sea, si llega a un score de 21, sería un paciente de bajo riesgo en el que podría tratar de manejarlo ambulatorio. Fíjense que los scores, como todos, son bastante sencillos. Si no está hipotenso, tienes puntos. Si a criterio de los médicos tratantes es una infección leve o moderada, leve, son otros 5 puntos. Si no es EPOC, suma 4 puntos. Si es un tumor sólido, 4 puntos. IFI no me acuerdo si es inducción. No me acuerdo qué es el IFI, las siglas. Lo tendría que revisar. Si no está deshidratado, bueno, todos los criterios de menor gravedad, si son jóvenes, si sumas 21 puntos, bueno, lo podemos manejar en forma ambulatoria, ¿sí? En ese caso, lo que vamos a tratar es se da antibióticos por vía oral, le damos ampicilina sulbactam más ciprofloxacina, le damos obviamente pautas de alarma y lo vamos a ver en 48 horas. Bien, esto es lo que hablábamos hace un rato a raíz de tu pregunta, la profilaxis, en qué grupo se puede dar y con qué. Bueno, y después medidas generales que sabemos, como dijimos que los gérmenes muchas veces vienen de la propia flora, vamos a tratar de evitar todo lo que pueda aumentar la translocación bacteriana, ¿no? Le tomamos temperatura rectal, el lavado de boca se trata de hacer con colutorio sin que tengan un cepillado profundo en las encías. Exactamente, perfecto. Infecciones fúngicas invasoras. Igual está bien, está perfecto y habría que ver. Una quimio muy severa, pero sí, perfecto, gracias. Repito, para que están en las casas, infecciones fúngicas invasoras. Bien. Otras, obviamente el paciente neutropénico no tiene que estar en una burbuja, pero cualquier paciente que esté cualquier persona que está infectada, hay que tratar de evitarlo estar con él y, digamos, y tener pautas de aislamiento lógicas para evitar estar con gente infectada. La comida también tiene que ser todas comidas cocidas, se evitan las verduras crudas y se evitan también los pescados crudos. Idealmente habitaciones individuales y todo lo que pueda traer hongos también se trata de evitarle. Para terminar, y repasamos rápidamente los casos, la neutropenia febril es una urgencia infectológica, no tenemos que demorar la toma de cultivos y empezar los antibióticos y cerciorarnos de que lo que nosotros dijimos que hay que hacer se haya hecho, ¿sí? Bueno, volviendo al caso que habíamos visto, esta paciente que tenía que viajar va a salir en 1 hora, son mínimo 2-3 horas de viaje. Si yo tuviese que opinar, a esta señora le digo, mira, entiendo, pero para mí es mucho tiempo sin saber si vos estás neutropénica y con 39 grados de temperatura. Para mí vos tenés que ir ahora a hacerte atender y aclarar el diagnóstico porque, como marcamos, si fuese así hay que empezar precozmente con los antibióticos. Bueno, vamos a ver, ya lo habíamos visto, nos dimos cuenta que si bien le hicieron diagnóstico correctamente, porque era un paciente con un linfoma no Hodgkin que estaba recibiendo
estaba recibiendo quimioterapia por un catéter permanente. Se habían demorado mucho en la toma de cultivos y antibióticos. Así que ordenamos un poco y le dijimos, no, dale, cultivo ya, y empezamos con los antibióticos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? Además tiene 90, 60 de edad, sí. Ya cultivás el catéter, perfecto, bien. Bien. Bien, bárbaro. Dos cosas, si podemos cultivamos el catéter y si no lo cubrimos igual, ¿sí? Pero esto era eso también, ¿no? Identificar que este paciente, además hay que cubrirle gram positivos, ¿sí? Porque hasta que tengamos un germen, tenemos que cubrir eso, ¿sí? Y además, bueno, perdón, este paciente se internó, lo arreglamos, lo cultivamos, le pusimos vancomicina, cultivos, 2 de 2 para un SAM-R y retrocultivo del Portacat SAM-R. Sí, lo tratamos bien. Primero lo hicimos para 6 horitas. Después ya no, ya lo pusiste en orden, tomaste cultivos, empezaste el tratamiento adecuado, vancomicina, pipertazo. Está evolucionando moderadamente bien, algún registro del 37.5 y vienen los cultivos que tiene 2 hemocultivos para un estafilococo meticino resistente y el retrocultivo del Portacat también positivo para estafilococo meticino resistente. ¿Cómo? No, mi pregunta es si ya sabemos que es por SAM-R, si le podemos sacar el pipertazo y dejarle solo la vancomicina o le dejamos igual el pipertazo. No, sí, le podría sacar, salvo que tenga alguna lesión que no te guste. O sea, si vos identificás un germen, estarías autorizado a guiar el tratamiento a ese germen. 48 horas. ¿Cuántos días después de tu cultivo? Bueno, decían sacar el dispositivo. Coincido, por lo menos evaluarlo y lo más probable es que haya que sacarlo, ¿sí? Y más cuando es por estáfilo. Algunos gérmenes como el estafilococo meticino, el estafilococo y los hongos, si se asocian a dispositivos hay que removerlos, ¿sí? Acuérdense de endocarditis que una de las indicaciones quirúrgicas era cuando era por cándida o por hongos, ¿sí? Así que coincido. En este caso, además de poner vancomicina, si tenemos un aislamiento, vamos a tener que evaluar si retiramos el dispositivo. Sí, y le podría sacar el pipertazo. Lo podemos evaluar, ¿no? En este contexto en particular, pero globalmente, si yo tengo una infección y es por un estafilometr, podría sacar la cobertura de gram negativos. Tal vez querramos dejarle a ver que sea una infección por un solo germen, pero digo, la neutropenia febril puede ser una situación en particular, pero en otras infecciones, si yo tuve aislamiento de germen, puedo sacar la cobertura de gram negativos. Yo le diría no te vas de viaje o por lo menos te haces consultas. Para mí es tener las 4 horas dando vueltas. Me preguntan si esta paciente, yo le diría que viaje o que no viaje. Para mí esta paciente tenerla 4 horas dando vuelta con 39 de fiebre con una potencial neutropenia febril es un gran riesgo. Yo le diría, yo te indico que vayas ahora a atenderte. Sí, yo le diría a esta paciente que no viaje. Posiblemente la paciente sola bajo quimioterapia no haga ese viaje, pero siempre puede haber situaciones y si a mí me pasaría esto, yo hasta no saber si está neutropénica o no, le diría, de acá yo te diría que no viajes y que vayas a consultar. Bien, bueno, este paciente ya lo vimos que, bueno, le ampliaríamos la cobertura para hongos, como habían dicho, porque sabemos que después de los primeros días de internación pueden aparecer las infecciones fúngicas. De vuelta, muchas veces es por la previa colonización que uno tiene. Y esta paciente que si bien no tenía fiebre, los equivalentes febriles y los equivalentes de infección pueden hablarnos de una infección y que no la vamos a poder diagnosticar muchas veces por radiografía y vamos a tener que buscar otros métodos complementarios. Y recuerden que con esos métodos complementarios, con la tomografía, con los cultivos, la gran mayoría de las veces tampoco podemos obtener el foco, que no quiere decir que a veces haya que tratarlo igual porque pueden ser equivalentes de infección. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Espera.
En Infecto nos dijeron que una de las terapias combinadas podía incluir metronidazol y cefepime. ¿Eso se usa acá? Creo que como foco abdominal era, cuando se sospechaba eso, era que se daba. Sí, 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 de acuerdo, sí. Eso se puede utilizar, uno lo va evaluando según el centro que tiene, la disponibilidad de antibióticos que tiene y el potencial foco que tenga que tratar, ¿no? Sí. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? El azol es fluconazol, que fluconazol no se usa la anfo y la cafofungina, no se usan esos. Habitualmente se usa para profilaxis. Cuando se hace profilaxis se puede usar fluconazol. Cuando hay que tratar a pacientes internados, habitualmente ya no se utilizan capsofungina o anfotericina. Lo que decíamos, en algunos casos, la profilaxis es todo un tema que habitualmente es en los casos de quimioterapias mucho más graves y para tratamiento de enfermedades oncohematológicas severas. Se puede dar, habitualmente en ese grupo de pacientes se asocia los tratamientos profilaxis con antivirales y con antifúngicos, ¿sí? No suele hacerse, por lo menos en los lugares donde estamos habitualmente, con antibacterianos. Algunos grupos dan quinolona, pero es discutido porque aumenta la resistencia después de la resistencia bacteriana, ¿sí? Pero es para ese grupo en particular. No es algo rutinario en cualquier tipo de tratamiento quimioterápico, dar de un tumor sólido, por ejemplo, dar quimioterapia profiláctica, dar cobertura antimicrobiana profiláctica. ¿Qué tan disponibles están? Me están preguntando, ¿qué tan disponibles están? ¿Las? Depende del lugar donde estés. Acá nosotros no la tenemos, digamos, tenemos que tramitarla, o sea, no, entonces, si hay anfotericina, usamos anfotericina, ¿sí? Depende del lugar donde estés trabajando. Eso se aplica a todo, o sea,